En estos días decíamos aquí en la revista que debemos hacer los días de diferentes enfermedades y también las asociaciones súper especializadas en algunas enfermedades. Por ejemplo, hay la Sociedad Dominicana contra la Epilepsia, contra el Parkinson, etcétera. Pero legislar para que se utilice un instrumento legal del Congreso para dedicar a una enfermedad un día específico, yo creo que era demasiado. Sin embargo, hay enfermedades que nosotros le preguntamos a la doctora Robles si son fisiológicas de la edad. ¿Qué quiere decir? Que aparecen en alguna etapa de la vida o que pueden aparecer en algunas etapas o que siempre son patológicas. Dejamos a la doctora Robles hoy, día del Mundial del Parkinson. Quiero darle la bienvenida a la doctora Robles, que por cierto vi en las redes que ella decía algo poco común en un médico: yo amo a los enfermos de Parkinson. Muchas gracias, siempre un honor y un placer para mí estar aquí en esta tribuna tratando de hablar acerca de lo que me gusta y de lo que yo creo que sí. Bueno, desde hoy, como siempre, la revista 110 inicia la celebración del Día Internacional del Parkinson, que casualmente comenzamos desde hoy, pero oficialmente es mañana. Y nosotros, como siempre, quisimos recordarles a la comunidad, porque queremos hacer un llamado y una alerta a esta gran condición que afecta después de que uno tiene 60 años, a 1% importante, el 1% de la población probablemente va a tener esta condición. Y como decía el doctor Jacín, la edad no es un proceso patológico. La edad, hay un envejecimiento que es el envejecimiento normal. La edad, sin embargo, sí es un factor de riesgo para muchas enfermedades degenerativas. Entonces, en el día de mañana se celebra el Día Internacional de la Enfermedad de Parkinson y recordarles que el tulipán es la flor del Parkinson, porque hay muchas similitudes, porque hay muchas cosas en común, porque el tulipán, así como el Parkinson, es la segunda patología más prevalente de enfermedad degenerativa después del Alzheimer y las demencias, que ambas son dos patologías neurodegenerativas que van aumentando a medida que pasa el tiempo, y como la población se está envejeciendo, cada vez más veremos más pacientes tanto con enfermedad de Parkinson como enfermedad de Alzheimer. El tulipán es la tercera flor más abundante y más frecuente, y la enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente. Entonces, ¿cuál es la primera? La primera es la demencia, el Alzheimer. El Alzheimer. El Alzheimer. A propósito de Alzheimer, quiero pedirte excusa porque acabo de ser afectado por un ataque de Alzheimer. Quiero extenderle una invitación a todas las personas que son socios de la Sociedad Dominicana de Numismática, porque esta noche tiene un acto especial en la Casa de la Moneda. Fui víctima del Alzheimer. Sí. Sigo con la doctora Robles. No, doctor. Yo siempre he dicho, cuando lo veo al doctor Jacín, que el doctor Jacín tiene uno de los cerebros más privilegiados que yo he conocido, porque eso supera cualquier chat GPT que puede existir, esa data que hay en el cerebro del doctor Jacín y la capacidad que él tiene de recordar hechos y llevarlos a la actualidad y compararlos. No, olvidos frecuentes no es enfermedad de Alzheimer. Sí, nosotros no queremos hablar de Jacín, pero quiero preguntarte algo a propósito de eso. Cuando tú tienes un personaje un médico, por ejemplo, nosotros le decíamos a un profesor que tú no llegaste a tener,
pero fue de la generación, que era el doctor Gilberto Gómez Rodríguez. Le decíamos el poeta de Cecil. Se sabía Cecil de memoria. Pregunta, sapiencia, conocimiento y memoria, no es lo mismo, ¿verdad? Recordarse. Pero están íntimamente ligadas. Porque en el y si tú te acuerdas, pero no sabes lo que vas a hacer. Mira, lo que pasa, doctor, que en el proceso de la producción de la conciencia y de la memoria hay varios pasos. Para ser un poeta de un determinado tópico o determinado libro de la medicina, primeramente se necesita haber estudiado, segundo, haber integrado, tercero, haber recuperado. Y todo eso es un proceso que se da desde la corteza frontal hasta sistema límbico y el sistema hipocampal y las emociones. Anteriormente nosotros, entonces fíjate. Doctora, ponga eso como en Lomina. Sí. Llévelo a cualquier sitio. En Lomina. Doctor, mira, anteriormente cuando nosotros estudiábamos medicina, la psicología era bla, 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 bla. Okay. Y las emociones no eran nada. Y ahora nos damos cuenta que las emociones están estrechas e íntimamente ligadas con todo el proceso evolutivo cerebral y el conocimiento. Entonces, para que tú sepas, tengas un conocimiento, tú tienes que estudiarlo, doctor, tienes que estudiarlo, practicarlo y memorizarlo. Entonces, ese doctor que tenía una inteligencia probablemente normal o por encima de lo normal, no solamente era una persona que se dedicó a estudiar eso, se dedicó a practicarlo. Tú puedes leer cualquier capítulo. Si tú no lo relees y luego lo practicas y luego lo dices, entonces no vas a tener una buena comunicación o una correcta comunicación. Y esa gente extraordinaria que no tienen guía telefónica y se saben todos los números, cuando llegan a cierta edad que tienen Alzheimer, ¿se olvidan o siguen acordándose? No, siempre al principio van a tener lo que se llama reserva cognitiva. No sé si usted escucha a algunos pacientes que te dicen, doctor, a una persona, pero mi madre tiene Alzheimer, pero ella se recuerda de que esto era de ella, que esto, porque en determinado periodo de la enfermedad ellos tienen lo que se llama reserva cognitiva. De Alzheimer nosotros pero espérese, entonces, si usted se le olvidó eso, se le olvidó a enunciar el evento que tiene la sociedad numismática, pero usted se recordó. Un paciente de Alzheimer jamás se va a recordar. Sí, pero le voy a dar una cosa. Que se le olvidó. Una consulta gratis, doctora Robles. Resuelve un problema. Si a Michelle se le olvida una cosa, no importa. Si a mí se me olvida que estoy tostado, estoy bien. No, eso depende de la persona que lo esté evaluando. No, porque hay personas de jóvenes. Uno se ríe, pero es verdad. Sí. No, pero Michelle, deja decirte, hay personas jóvenes, incluyendo yo tengo un poquito de déficit de atención, por eso yo tengo que poner más esfuerzo en todo. El que tiene déficit de atención necesita estudiar, leer, y a veces cuando te fluyen tanto las ideas y no puedes fijar la idea, no la puedes recuperar. Bien. Volviendo al Parkinson, doctora, un médico no es un caso real, un médico que se dedicó a cirugía toda su vida, ha tenido un problemita de Parkinson y me dijo, yo quisiera hablar con la doctora Robles porque quiero ver si eso lo puedo corregir o si ya es una etapa en que debo retirarme, que si existe algo que le pueda corregir, un ligero temblor, es un Parkinson que él tiene. ¿Eso puede mejorarse o ya es definitivo? No, eso se puede mejorar, porque lo primero que tenemos... ¿Como para volver a cirugía? Depende. Depende de la cirugía. Depende de la cirugía, pero depende del temblor. Entonces, el temblor de Parkinson es un temblor de reposo, pero no, a lo que tenemos que recordar es una cosa, doctor. El Parkinson tiene varias etapas, es la etapa prodrómica de la enfermedad, que ocurre 20 y 30 años antes.
Generalmente los síntomas comienzan a los 50, 65 años, pero comienzan con signos no motores. El paciente comienza a sentir que huele menos, que pestaña menos, síntomas que nadie se va a imaginar, y sobre todo una condición que se llama REM Behavior Disorder, o sea, un trastorno de la conducta del sueño REM. Hay personas que hacen unos sueños, durante el sueño, hacen unas barbaridades fantasmagóricas que a veces asustan a las parejas, y eso se llama un trastorno de conducta del sueño REM. Y cuando eso ocurre, es posible que Doctor, eso quiera decir que tiene un trastorno degenerativo. Después viene la primera etapa de la enfermedad. Después la tercera etapa de la enfermedad. justamente ahí, doctora, el temblor, que es lo que llama más la atención, puede estar acompañado de otros síntomas, porque solamente te hablan del temblor de los parkinsonianos. Y eso es puede un error. estar acompañado de otras cosas. Sí, bueno, el Parkinson tiene, como lo describió James Parkinson, como lo describió en Inglaterra, la parálisis agitante. Tiene 4 signos cardinales: el temblor, la bradiquinesia o lentitud. ¿La qué? Bradiquinesia, o sea, el temblor, la lentitud y la rigidez. Lentitud. Sí, Sí, eso. Rigidez, doctora. La rigidez son... Además del temblor, rigidez. Temblor, bradiquinesia o lentitud y trastornos posturales. Y ese fue el único que no puso el doctor Parkinson en su monografía. Doctor William, ya le tratamos a la doctora un caso que para nuestra generación fue interesante. Cuando estudiamos medicina, las jeringuillas eran de vidrio y eran BD. Una persona se dedicaba a visitar hospitales y clínicas para vender sus jeringuillas, y esa persona tenía un Parkinson. Esa persona era casada con un médico, con la hija de un médico, y ese señor un día se presenta con sus jeringuillas con una rigidez, sin ningún temblor. Y nos dice, digo, ¿y qué te pasa que te curaste? Me dice, estoy tomando unas pastillas que me quitan eso. Lo único que me produce es priapismo. Hábleme de eso, doctora. Bueno, Estaba feliz. Es que no se puede hacer diagnósticos con tan pocos datos. ¿Qué tomaba? ¿Qué es lo que toma que le quitó eso? Me imagino yo que fue la levodopa, que era la levodopa, que hace muchísimo tiempo venía sin el componente del inhibidor de la enzima que provoca la conversión de la dopamina. Pero esa es la piedra angular del tratamiento del Parkinson. ¿Todavía hoy? Todavía hoy sigue siendo, pero todo va a depender del estadio de la enfermedad. Todo va a depender del estadio de la enfermedad, pero en esos primeros estadios en los que vamos a controlar o vamos a tratar o a dirigirnos básicamente a los trastornos motores, que son el trastorno de la marcha, la rigidez, una rigidez y el temblor en reposo, se ve bastante mejoría con el tratamiento, y esa es la etapa que le llamamos la luna de miel del tratamiento con la levodopa. Posteriormente, en estadios de la enfermedad, que vienen ya los estadios de Parkinson avanzado, donde predominan otro tipo de sintomatología, como es el deterioro cognitivo, como es la demencia, como son muchos trastornos de tipo motor importantes, los trastornos del sueño, y trastornos de ansiedad, muchos síntomas que no necesariamente son estos 4 que yo le mencioné, que son los que caracterizan la enfermedad. Doctora, tasa de prevalencia del Parkinson en el mundo, República Dominicana, varía de acuerdo a los países, o sea... Es altísima. Le llamamos altísima. Uno por cada 100 personas alrededor de nosotros tiene Parkinson. Y se espera que esta prevalencia en el 2030 va a triplicarse. Pero un rango de edad específico. No. Uno por adultas. Pero existe el Parkinson también, es juvenil. Y un famoso que padeció o padece el Parkinson juvenil es Michael J. Fox. Pero déjame decirte,
una cosa es Parkinson y otra cosa son parkinsonismos. Es hereditario. Sí, Hay hay un un componente Parkinson genético. definitivamente que es hereditario. La edad promedio que aparece, fuera de que hay prematuros. Después de los 50 años. O sea, comienzan después a de los aparecer 50 años se instaura ya un cuadro muy típico. las etapas preclínicas de la Preclínicas. enfermedad o los pródromos. Pero realmente, a medida que va pasando el tiempo, después de los 70 años, va a aumentar la prevalencia porque hay mucho más Parkinson, porque la población es mucho más vieja. Pero entre ese periodo prodrómico y ya una instauración de un cuadro... Pasan 20 años, pasan 20 entre 20 y años. 30 años aproximadamente. Pero usted hablaba de que muy joven se pueden comenzar con ciertos síntomas Sí. que en ese momento no se asocian A la al enfermedad. Parkinson. Exactamente. Pero que posteriormente sí. Sí. O sea, ¿cómo asocio algo que me estaba pasando hace 30 años con que era el desarrollo de una enfermedad que iba a durar tanto tiempo? Y le voy entonces a tocar un tema que para usted es fascinante. Entonces quiere decir que si nosotros tenemos una buena historia clínica y manejamos unos buenos software con inteligencia artificial, podríamos estar detectando quién va a estar sufriendo de Parkinson 20, 30 años Parkinson después. preventivo, ¿eh? Bueno, es que tenemos que hacer algo porque Ese no, es el trata- el no es tra- una el enfermedad tratamiento Hay barata. debe prevención de Parkinson. de todo. ¿Eh? Si tú detectas una enfermedad en las etapas preclínicas de la enfermedad, si tú tienes una carga genética importante y estamos todos trabajando actualmente, el mundo entero, con los biomarcadores los marcadores biológicos de las enfermedades. Si yo tengo una carga genética de que varios pacientes en mi familia tuvieron Parkinson o tienen Alzheimer, yo podría medir las proteínas anormales dentro de mi sistema. Bien, doctora, fuera de los 3 síntomas que usted describió del parkinsoniano, ella no alarga un lenguaje. Sí, sí, Doctora, pero fuera de que le dije ahorita que fuera de bajara esos tres palomina, fuera de esos 3 tranquilo. síntomas, en un cerebro, usted encuentra en un electroencefalograma o en el cadáver de un parkinsoniano alguna señal de que tenía Parkinson o tiene Parkinson. Bueno, anteriormente, en la época de los neurólogos del siglo pasado, los diagnósticos, nosotros trabajábamos, doctor, yo comencé, gracias a Dios, en la época de la neuroimagen y la tomografía, pero sus amigos, sus compañeros, trabajábamos con un martillo, con un lapicero, sí, una hoja, y una agujita, un pincel, una aguja, un martillo y a veces un diapasón. Entonces uno estaba obligado a sentarse, a hacer un buen historial clínico y un buen examen físico. Entonces, si tú te han diagnosticado Parkinson, entonces ya cuando en retrospectiva tú comienzas y le preguntas, por casualidad tú comenzabas en algún momento a sentir que olías menos, que pestañabas menos. Entonces tú comienzas a encontrar que esos síntomas preclínicos de la enfermedad existían. Y sí, hay parquinas, hay biomarcadores, pero no es el diagnóstico, doctor. Bien. Eso no hace el diagnóstico. Es la sospecha de que podrá sufrir de la enfermedad. ¿Por qué usted como ¿qué hace? médico se arriesga a decir que tiene sentimientos que quizá no tenga con otras enfermedades? Dice, yo amo a los parkinsonianos. ¿Por qué? Yo amo a los parkinsonianos porque yo tuve en mi vida, y yo me dediqué en los principios de mi desarrollo y me hice famosa antes del dolor de cabeza por el Parkinson, porque mi suegro, el señor Juan Ramón Hernández Martínez, que era fue condecorado con la orden Duarte Sánchez y Mella por honrado por el doctor Joaquín Balaguer, presentó una enfermedad de Parkinson. Cuando yo fui a mi novio, de mi novio que fue mi esposo, me llevó a conocer a su familia. Yo veo su padre, que era un hombre precioso, elegante, ojos verdes, alto, sin expresión, y tenía una cara de máscara, y estaba encantado conmigo,
y yo dije, usted tiene la expresión como si usted tuviera enfermedad de Parkinson. 6, 7 meses después, apenas yo era una Lo estudiante de desarrolló. medicina terminando, se le diagnosticó enfermedad de Parkinson. Y relación había sido hay? diagnosticado de depresión. Ya está claro. ¿Y qué relación tienen esas flores con el parque? El tulipán, fíjese doctor, es la tercera flor más frecuente del universo, del mundo. Es muy común. Es muy común, pero es el tulipán rojo. Y así como ella no compite con otras flores, el Parkinson tampoco. Compite. Pero llama la atención. Entonces, una persona se le ocurrió definitivamente hacer este paralelismo entre la enfermedad de Parkinson y el tulipán rojo, y se celebró, a partir de ahí, se comenzó a celebrar el Día Internacional del Parkinson, y que lo representa es el tulipán rojo. Por eso yo vine para hacer un llamado y una alerta, porque definitivamente, usted no me va a creer, doctor, yo he visto en esta semana en mi casa 5 pacientes nuevos de Parkinson. Nuevo, de primera Nuevo, vez. y yo no soy en este momento la neuróloga, yo nunca he visto volumen, nunca. Pero también yo creo que es mucho. Cuando yo te podía ver un Parkinson al mes, Ahora yo está me viendo encuentro 5 una semana. en pero- una y por semana, una y semana. es mucho. Pero Entonces, doctora, eso es Sí. que a usted la están refiriendo para eso. entonces, doctor, Usted viene aquí, habla de la enfermedad, la gente dice, bueno, la No, y doctora aquí, Robles, y aquí hay 11 millones de Por habitantes, eso, todos los días hay más gente. ya- entonces, mire, doctor, cuando usted estudiaba, doctor Jacín, ¿usted recuerda cómo se clasificaba el Parkinson? Decía El baile Parkinson idiopático Sí. y Parkinson postencefalítico. Porque a raíz de una gran epidemia, la epidemia de von Economo, ocurrieron mucho más casos de Parkinson que lo que había en esa época. Nadie, Y ve, el von nadie, ve Economo de- nadie ve televisión todos los días. Baile zambito y locura senil. Pero ¿Tienen que espere. ver con el Parkinson? No, yo le voy a el decir... baile zambito no. No, yo le voy a decir una cosa, doctor. Cuando, a raíz de lo que estábamos hablando anteriormente, fíjate, entonces, resulta que el Parkinson es una enfermedad que la prevalencia es mucho más alta a medida que cumplimos años. Pero también nos olvidamos que existe un Parkinson juvenil y que hay 110 tipos de Parkinson. 110. Más de sí. ¿Cuánto? Porque una 110. cosa es Parkinson y otra cosa es parkinsonismo. Y lo que ocurre en el Parkinson es una alteración de una proteína normal que se llama la sinucleína, que tiene mucho que ver y conexión con el sistema entérico, y eso daña un área del cerebro que se llama la sustancia negra. Entonces, el baile de Zambito del doctor, que él no lo va a dejar de mencionar jamás ni nunca. El baile de Zambito es la Corea, Ah. y no la Corea de Sydenham, No, no la sino de de Hutchinson. Huntington, Corea, que es un trastorno autosómico dominante y que se manifiesta. Mira, cuando tú utilizas un neuroléptico, tú le ¿Qué provocas es un un Parkinson. neuroléptico? Es una droga, un medicamento que produce un efecto a nivel cerebral, a nivel central, y que lo utilizan los psiquiatras como tranquilizante. Pero déjenme como, vamos a decir, como antipsicótico. Si tú a un Parkinson le pones un neuroléptico, lo vuelves loco, porque termina con todo lo que es actividad dopaminérgica. Cuando tú usas un neuroléptico en una persona que está agitada, tú le provocas un Parkinson. Pero si tú a un Parkinson le pones un neuroléptico, le vas a provocar una corea. A veces el Parkinson atípico tiene síntomas de movimientos anormales tipo coreicos, y sobre todo en los estadios finales de la enfermedad. Sí, doctora, ¿es verdad que el cannabis calma o le tiene algún tipo de efecto positivo en la gente con Parkinson? Sí, bueno, te voy a decir, no diría que es un efecto placebo, pero yo sí he visto una tendencia entre muchos pacientes que tienen enfermedad de Parkinson y Alzheimer, que le dan cannabidol, que le dan cannabis, y ellos sienten que los pacientes se controlan, porque no solamente esta enfermedad se trata con la piedra angular
y el tratamiento específico con dopamina, sino el Parkinson tiene síntomas psiquiátricos también. O sea, un paciente de Parkinson tiene una alta incidencia de depresión, tiene una alta incidencia de ansiedad, y hay que tratar los síntomas psiquiátricos que tiene la enfermedad de Parkinson. Y Doctora, otra cosa, hay ahorita algo usted hablaba de unos instrumentos previos a lo que es el uso de la imagen diagnóstica, que es la época Sí, en la pero que el doctor me interrumpió. Pero sí, no, lo que yo digo, todavía en el diagnóstico actual el martillito, el reflejo, Sigue siendo. eso sigue siendo necesario. Sí, y lo voy a decir aquí, el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson es clínico, completamente clínico. Doctora, existe una neuroimagen. es clínico, Sí. pero él tiene limitaciones cognitivas, es decir, fuera de los Sí, tres físicos un que usted 30%. dijo, tiene limitaciones en el conocimiento, en la sí. memoria, el Parkinson. Sí, el ¿Tiene- Parkinson, doctor. ¿Tiene algún tipo de limitación? Sí, Por ejemplo, cuando usted fue a ver al señor ese, que lo vio en esa forma, su cerebro estaba igualito, ¿verdad? Sí, pero él tenía depresión. Ah, O sea, depresión que para mí era depresión relacionada con el mismo Por eso. Parkinson. Pero yo le voy a decir una cosa, doctor. Los pacientes, hay dos tipos de Parkinson desde el punto de vista biomolecular. Los que son taupatías, Ay, Dios. o sea que hay Parkinson que tienen una sustancia que se llama proteína tau junto con el Parkinson, y las sinucleopatías que no tienen tau. Los pacientes que tienen esa sustancia van a desarrollar demencia. No se me ponga bravo. Doctor Willamo, mire, en los minas hay gente brillante, No, no quise- inteligente. No, pero usted dijo Entonces, que no es bajar el clínico, escenario ¿verdad? para... Mira, en los Si hay minas hay una 110 playa tipos. de gente brillante, inteligente. Mire, usted no sabe Doctora, cuál es el y yo estoy de público de la acuerdo, y en, revista y en 110. Piantini hay muchísima gente bruta. Brutísima, Ah, bueno, exactamente. sí, Mire, eso yo estoy clarito. No, claro, mire, doctor. En Piantini, en el Naco, público en de la Bellavista, en revista es muy Cacicasco. diverso. Así que yo La estoy revista clarísimo. 110 lo ve todo No, el mundo. Estoy de acuerdo. Exacto, y yo no me voy a platanar aunque el doctor Jacín no me vuelva a invitar. Es que tenemos público, así mismo como usted lo dice, de todos los sectores. De todos los calibres. Entonces, cuando le estamos hablando de los términos anatómicos tan poco frecuentes porque si usted menciona el hígado, cualquiera sabe lo que es el hígado, pero cuando usted se va al cerebro y menciona una parte interna del cerebro. Los La ganglios basales, sí, la sustancia negra. La sustancia negra. Ajá. La mayoría de la gente no lo asocia. Que el doctor, por con la ejemplo, el doctor sintomatología. Jacín, la pregunta del doctor Jacín yo no se la terminé de responder. Cuando en la época de Charcot, en la época de James Parkinson, ¿qué era lo que se hacía cuando la gente moría, doctor? que la Auto- gente Autopsia. normal o el que tenía Parkinson. Autopsia. Autopsias. Seguro. Y todas esas enfermedades descritas que usted estudió, ¿eran cortes cerebrales? Todas esas, mira, lo Sí, que pero hizo usted acaba de Ramón decirme, y doctora, Cajal. que hay 110 tipos de Parkinson Sí. y que además el diagnóstico es exclusivamente clínico. Sí. ¿Y cómo usted puede clínicamente determinar 100 diferentes Parkinson? No, porque Tiene que haber algún laboratorio. No, algún- no, doctor. Por ejemplo, yo te puedo decir, yo le dije, una persona que tiene parkinsonismo, que tiene temblor, que tiene rigidez, pero que comienza temprana en edad, pero que tiene otro tipo comienza a tener cantocornia, comienza a tener una serie de cosas que no son típicas del Ah, Parkinson. ya. Entonces dice Parkinson Plus. Ah, ya. Entonces tiene Parkinson, no Más es el otra típico. cosa. Entonces cuando tú no encuentras un signo, que no es un signo que tú lo ves, que son de las 4 signos cardinales, yo aprendí que era 3, pero yo luego estudiando me di cuenta, no, eso no lo descubrí yo, eso lo leí yo, que no, el Parkinson no solamente es temblor, rigidez, aquinesia, tiene trastornos posturales. Mal. Doctora, por mi madre que yo no sé lo que es cantonismo. Dígamelo a mí. Cantocornia. Canto. Ay, usted no sabe, No. esa deformidad. Ajá, no, yo no lo sé. Dígamelo de verdad. Eso es una Cosa- deformidad del tórax. No, Cantocornia. pero ¿cómo fue? Cantocornia. Santo Ah, Corna. una cantocornia. Cantocornia.
Yo primera vez que Él lo había oigo. escuchado, Bueno, doctor. bueno, pues mira, Doctor. por primera vez que puedo enseñarle a Le dos estoy genios diciendo. algo. Eso es joroba, ¿eh? Ya yo estaba sacando, Joroba, ya yo estaba abriendo el diccionario de terminología Eso, médica. jorobita. A ver. Sí. Entonces, un paciente de Parkinson, aunque él tiene una postura, que va cambiando mucho la postura. Y la rigidez es un típica plus. de Parkinson. No, la rigidez es un signo cardinal. Y el problema de la marcha es un plus. El problema de la marcha es después, porque es uno de los trastornos motores, pero Ya. no es un signo cardinal, pero la marcha del Parkinson es típica y a medida que sigue la enfermedad Doctora hay diferentes Robles, mire, tipos de marcha. nosotros tenemos algo después de usted. Queremos que usted tome un tiempecito y le dirija un mensaje a las personas que lo sufren o que le temen. A todos nuestros pacientes y a todos nuestro personal y todo el que se sienta sensibilizado con esta condición médica, enfermedad de Parkinson, el mensaje es que siempre hay oportunidades para ellos y que hay un grupo de profesionales que los amamos y que seguiremos velando por encontrar todas las respuestas a esta condición que los puede afectar y que hay una luz al final del túnel, porque cada vez más hay más investigaciones, hay más oportunidades y hay posibilidades de que el curso de esta enfermedad podamos cambiar, que el objetivo fundamental es nosotros poder llegar a tener una clave por detener y por cambiar el curso de esta condición. Bien. La doctora Ana Robles, la neurólogo de MOVA. Gracias, doctora. Bien, señores, a continuación